Buen día, estimados y estimadas estudiantes. Les habla el profesor Emilio Gálvez. Y el día de hoy aprenderemos acerca de la flotabilidad y estabilidad. ¿Qué es la flotabilidad? La flotabilidad es la tendencia de un fluido a ejercer una fuerza de soporte sobre un cuerpo colocado en el fluido. Algunos ejemplos de cuerpos en un fluido son una boya, un barco, un submarino, etc. Todos estos cuerpos están en contacto con un fluido el cual ejerce una fuerza de soporte sobre ellos. Para estudiar la flotabilidad es necesario conocer el principio de Arquímedes, el cual nos dice que un cuerpo en un fluido, ya sea que flote o esté sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que se desplaza. Para comprender este principio de mejor manera, supongamos que tenemos un estanque con agua y depositamos un objeto. Podemos apreciar que el nivel del estanque ha subido después de entrar en el contacto con el objeto. Justamente el volumen que subió es el volumen de fluido que se desplaza. Y como el principio de Arquímedes nos decía que el cuerpo experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que se desplaza, podemos obtener la fuerza de aquel fluido que se desplazó, la cual sería la fuerza de flotación o empuje. La fuerza de flotación va a ser igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado del fluido. Para este caso tendríamos dos fuerzas presentes: la fuerza de flotación, que actúa en dirección hacia arriba, y la fuerza del peso del objeto, que actúa en dirección hacia abajo. La fuerza del peso del objeto sería el peso específico del sólido, del objeto sólido, por su volumen total. Por lo cual, si realizamos una sumatoria de fuerzas en este sistema, podemos concluir que la fuerza de flotación va a ser igual a la fuerza del peso del objeto. También podemos analizar la posición de un objeto dependiendo de la diferencia de densidades entre el fluido y del objeto, donde podemos observar que un cuerpo con densidad menor a la densidad del fluido tiende a flotar, ya que la fuerza del peso va a ser menor a la fuerza de flotación. Un objeto cuya densidad es mayor que la del fluido tenderá a hundirse, ya que la fuerza del peso va a ser mayor a la fuerza de flotación. Y si ambos tienen la misma densidad, entonces se dice que el cuerpo tiene una flotabilidad neutral. Ahora analizaremos la estabilidad para cuerpos sumergidos. Un cuerpo que esté dentro de un fluido se considerará estable si regresa a su posición original después de haber sido girado un poco con respecto a su eje horizontal. Entonces, existe una condición para lograr la estabilidad para los cuerpos sumergidos por completo en un fluido, la cual es que su centro de gravedad esté por debajo de su centro de flotabilidad. Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, tenemos una esfera cuyo centro de gravedad está por debajo de su centro de flotabilidad. Por lo tanto, es un cuerpo estable. En cambio, en la imagen de la derecha, podemos observar que el centro de gravedad está por encima del centro de flotabilidad,
Por lo tanto, sería un cuerpo inestable. Además, en la imagen del centro, ocurre que el centro de gravedad y el centro de flotabilidad están en el mismo punto, por lo que se denominaría un cuerpo neutralmente estable. También podemos analizar la estabilidad para cuerpos flotantes. La condición de estabilidad para cuerpos flotantes es diferente a aquella para los cuerpos sumergidos, donde para ello vamos a conocer el término del metacentro. El metacentro se define como la intersección del eje vertical de un cuerpo cuando está en su posición de equilibrio con una línea vertical que pasa a través de la nueva posición del centro de flotación cuando el cuerpo gira levemente. Entonces vamos a tener 3 puntos: el centro de flotabilidad, el centro de gravedad y el metacentro. Y para poder lograr la estabilidad, el centro de gravedad debe estar por debajo del metacentro. Por lo tanto, un cuerpo sería inestable si el metacentro está por debajo de su centro de gravedad. En la imagen del centro podemos observar un barco estable, debido a que su metacentro está sobre el centro de gravedad. Y en la imagen de la derecha podemos observar un barco inestable, donde su metacentro está por debajo de su centro de gravedad, por lo cual se comenzaría a volcar. Para conocer la distancia del metacentro debemos basarnos en el centro de flotabilidad. La distancia del metacentro desde el centro de flotabilidad se llama mv y se calcula a partir de la siguiente fórmula, donde mv va a ser igual al momento de inercia dividido el volumen desplazado del fluido. Este momento de inercia es el momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo tomada en la superficie del fluido. Una vez obtenido el mv, podemos calcular la ubicación del metacentro y compararlo con la ubicación del centro de gravedad para así determinar la estabilidad de un cuerpo flotante, donde podemos concluir si el cuerpo flotante es estable o es inestable. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Saludos.